Me acompaña aquí en estudio el profesor, catedrático y ex embajador don Bosco Matamoros Huc en su calidad de analista político, a quien agradecemos como siempre su presencia aquí en el programa. Bienvenido, don Bosco, ¿cómo está? Muy bien, te quiero agradecer esa mención que tú haces de que soy catedrático, soy un profesor. Por lo tanto, era ya cuando tú me pones ese adjetivo, quienes están viendo este programa van a pensar que tengo alguna dosis de inteligencia. Así que yo comparto tu inteligencia y lo poco que yo sé lo debatimos aquí conjuntamente. Dice que a propósito de eso y de los medios de comunicación en particular, ¿verdad? Quisiera poder hacer poderle preguntar a un ciudadano, como dirían, común, no tan silvestre, porque ha sido usted, ha estado en diferentes países del mundo, trabajando, estudiando, conociendo las realidades de otras latitudes. Entonces uno dice, bueno, don Bosco es conocedor. Hoy hay una generación de jóvenes, incluso de periodistas, y me voy a atrever a decir, sin irrespetar a los muchachos colegas del Canal 10, porque hoy lo vi con usted y también los he estado dando seguimiento ahora en la mañana porque se han vuelto un ícono de la oposición en Nicaragua, ¿verdad? Y entonces ellos están cometiendo quizá el desliz que comete todo el mundo cuando se mete a la comunicación, dar su opinión, ¿verdad? Y cuando uno da su opinión, ya no es periodista, pues ya es comentarista, ya es eh, opinador o lo que sea. Realmente no tiene que jugar el papel de preguntar, pero de pronto en los medios de comunicación nacionales o extranjeros, los ciudadanos le aplauden a uno si comienza a agarrar al invitado y ¡bangán! Le pegué, ¡bangán! Le volví a decir, y que lo revolqué, y que le dije. Y mientras la teoría comunicacional dice que si yo lo invito a usted es para darle oportunidad de expresar su opinión. Y yo, aunque no esté de acuerdo con usted, que usted pueda transmitirla y que sea el que está allá enfrente viéndonos, el que diga, hombre, ese señor está loco o está en lo correcto, ¿verdad? Lo vivimos con usted cerca de los meses de abril y mayo del 2018, cuando estábamos en las redes sociales y comenzaban aquellos comentarios, ese viejo gordo, ese viejo pelón, y entonces había una emoción y alteración de esas emociones, y entonces uno decía, bueno, pues eso provoca que leen cualquier cantidad de improperios. Hoy por hoy, ¿cómo está viendo los medios de comunicación Bosco Matamoros desde el punto de vista de su especialidad política? Mira, dos cosas. Primero, indiscutiblemente, yo creo que la opinión que emitieron en marzo, abril del 2018 no ha cambiado. Yo continúo siendo un viejo pelón. Bueno, eso es lo No, físico. No rejuveneció, en lo no, físico no, es correcto. no. Y yo gordo y más gordo, me dicen Sí, sí, ahora. Sí. exacto. Así que en ese sentido, quienes lo manifestaron, pues tenían razón. Ahora, con el pasar del tiempo, dicen que uno no es que se vuelve más inteligente, pero que tiene mejor perspectiva de las cosas. Mira, en cuanto a, digamos, si hacemos un análisis sociopolítico de cómo estamos manejando la crisis aquí en Nicaragua, no solamente desde el punto de vista de los actores políticos, los actores sociales, pero sobre todo también en ese sentido los medios de comunicación. Aquí ya hemos entrado en una etapa que se llama la editorialización de la información, que es lo que usted estaba señalando. Y creo que en el país, en el contexto más amplio, la clase dirigente, no solamente en términos económicos, políticos y sociales, sino la inteligencia que se dice, es decir, aquellos que forman la opinión de un país, se ha distanciado un poco del proceso de modernización que se ha dado en la sociedad. ¿Y a qué le llamo el proceso de modernización? Es que esa clase media, el país en términos generales, tiene una demanda, una expectativa en un sentido bien amplio. ¿La demanda de qué? De vivir en un estado donde la ley sea igual para todos, número uno. De vivir en un estado donde los servicios en una sociedad sean eficientes.
de vivir en una sociedad donde tú pagas los impuestos y la calidad de los servicios es satisfactoria, por otra parte. Y vivir en una sociedad donde sos informado adecuadamente. John Dos Passos, que es un escritor que no sé si se conoce mucho aquí en Nicaragua, de la época de Hemingway y todo, él fue un reportero de guerra en la Segunda Guerra Mundial, tenía una máxima que cuando él escribía decía, los hechos son hechos, tú no puedes alterarlo. Facts are facts, decía en inglés, exactamente. Y en ese sentido, a mí me encanta el realismo anglosajón. Los latinos vivimos sublimados de tomar una posición teológica, es decir, yo tengo la razón absoluta. Y creo que no hemos entrado en la edad científica, que es la lógica experimental basada en los hechos basados en una premisa teórica, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos enfrentando no solamente una crisis de orden político y social, sino una crisis más amplia de identidad como sociedad. Y eso afecta tanto a los medios de comunicación, afecta a los partidos políticos, afecta a los empresarios, como miran ellos, afecta a los gobernantes, ¿verdad? Es decir, estamos en lo que Schumpeter diría un proceso de destrucción creativa, para usar una metáfora. Me encanta eso de destrucción creativa. Sí, sí, que es bellísima, ¿verdad? Sí, es una contraposición, ¿verdad? Entre que, bueno, uno es decir, está la sociedad pero llega... en vez de crear, destruye, porque destruye valores, destruye mitos. Sí. Y en otro momento podría decirse que, bueno, la destrucción de mitos y de antivalores, sí. pero no de los valores, pues, no. No de la teoría, no de la historia, ¿verdad? Y entonces hoy casualmente hablaba con un economista y entonces decía, una de las cosas que los economistas también deben de conocer para ser buenos economistas es la historia. Y de los colegas y de los políticos también es una premisa fundamental. Si no conocen la historia, sí. Entonces le digo, y entonces hasta ahorita usted era... entonces, ¿qué estoy haciendo si no conocía? No me preparé antes para saber quién era el personaje y creen que aquí va a arrojar todo. Y el primer informado soy yo, sí. En el momento en que está diciéndolo. Pero bueno, veo esa cátedra que dio ahorita sobre los temas comunicacionales muy pura. No, solamente quiero hacerle un adendum, digamos, que es lo siguiente. Ninguna sociedad, no importa si llegamos al punto cero, como fue la Revolución Rusa y otras transformaciones trascendentales en la historia moderna, llamemos así, en la humanidad, puede prescindir de las instituciones preexistentes. Hay siempre un grado de continuidad. Lo que no sabemos es hasta qué punto son influenciados. Pero figúrate que estoy trabajando en un libro sobre personajes históricos y sobre Stalin casualmente. La revolución bolchevique sobrevive en gran parte, no solamente porque Stalin manda a más de 500.000 de rusos a formarse en las instituciones técnicas, universidades, sino también porque utiliza a aquellos miembros de la burocracia zarista para construir el nuevo Estado moderno. Es fascinante esos aspectos, pero es un tema que vamos a tratar otro día para no distraernos de lo central. Sigo diciendo yo que me debe invitar a sus cátedras para poder después transmitirlo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, esta pasada semana se desarrolló en Managua un evento en el cual las fuerzas democráticas nicaragüenses, la famosa FDN, y la llamada Contra, ¿verdad?, desarrollaron un evento en el cual recordaban el fallecimiento, asesinato del jefe de la Contra, el coronel, creo que fue Enrique Bermúdez, ¿verdad? Comandante 380, le decían como indicativo en la Contra. Y usted quisiera que nos pudiera hacer, porque usted lo conoció muy bien, fue parte de esos directorios en algunos de los momentos, ¿quién era este personaje? Porque ahí lo estaban, como dicen, recordando, pero más bien lo que se estaban eran luciendo otros y no se acordaron ni quién era don Enrique Bermúdez. Vamos a los mensajes y regresamos aquí para que nos cuente un poco don Bosco Matamoros. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos
bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Tenerlo todo puede ser muy diferente de lo que algunos piensan. Es cuando tu hogar no necesita de un espacio físico. Es la oportunidad de vivir cosas nuevas. Tenerlo todo es cuando escuchas esa voz que te llena el alma por completo. Nuevos Megapacks con todo. Creados para vos con llamadas ilimitadas a Movistar desde 70 Córdobas. Con más gigas, vigencia y redes sociales gratis. Activa tu Megapack desde App Mi Movistar o marcando *123 numeral. Sumate a Movistar, siempre con las mejores promociones. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Sí. Estaba esperando la bofetada aquí para poner la otra. ¿Quién era Enrique Bermúdez Varela? Fue, de una u otra manera, el ex jefe de la Contra, conocido así para todos los sectores. Incluso Reagan, en algún momento, Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, llega a decirle mis combatientes de la libertad. Sí. Y pues hay un sinnúmero de dirigentes de la llamada resistencia nicaragüense, llamada Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, del bloque opositor del sur. Hay diferentes personas que escribieron y correspondió a Enrique Bermúdez, entiendo, sufrir un asesinato en condiciones primero muy tempranas del 90, porque fue creo que en el 91 que falleció, si no me equivoco. Y luego en unas condiciones en las cuales pues todo el mundo dice que no se investigó tan bien y que entonces quedaron muchas nebulosas. Pero, ¿quién era Enrique Bermúdez Varela para los amigos televidentes, particularmente para los jóvenes que no lo conocieron y que le hicieron un gran homenaje, pues, pero más bien lo que sirvió es para que llegaran muchos a hacerse su auto-homenaje y a presentarse frente a los miembros de las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses y la resistencia nicaragüense? Bueno, es importante eso que tú has dicho. El FDN es fundamentalmente el alma y la columna vertebral de lo que fue la Contra, que después se llamó la UNO y en su última etapa la resistencia nicaragüense. Pero fundamentalmente, si tú vas al norte de Nicaragua, en todas las zonas Jinotega, Chontales, Celaya Central, como se le llama en esos tiempos, Nueva Segovia, toda esa zona es territorio Contra. Y ahí lo conocen a la resistencia nicaragüense como el FDN, Fuerza Democrática Nicaragüense, primero.
Enrique Bermúdez jugó un papel central en la historia contemporánea de Nicaragua, porque fue, diría yo, el alma, fue, digamos, el conductor de esa de ese movimiento social y militar que fue la contra, el FDN. ¿Por qué? Porque en el FDN, fíjate qué importante este dato. Primero, el movimiento nace en los años, al principio de los 80, 1980, 81, ya estaban diferentes grupos. Los milpas, estaban la antigua gente, algunos del ejército de Nicaragua, ahí en Capires, en la zona fronteriza de Honduras. Se marchaba, imagínate, en la base con palos de escoba, no había ninguna ayuda. Y la primera radio que tiene el FDN, fíjate que se lo da un señor Dabdú, que yo lo conocí personalmente en Danlí. Y esa radio había sido usada por las fuerzas de Castillo Armas en su rebelión contra Arbenz. Jacobo Arbenz. Tenía historia esa radio, número uno. Y entonces, pero ¿qué había? No habían recursos, fundamentalmente, pero hay una coyuntura de política internacional que en Nicaragua, bajo el gobierno sandinista que presidía el comandante Daniel Ortega, se habían establecido aquí en el país guerrilleros montoneros y tupamaros. Y eso constituía un enorme malestar para la Junta Militar de Argentina que presidía el general Gualtieri. De ahí que los argentinos, ellos, bilateralmente, comenzaron a interesarse en esto en función, digamos, de una política de contención. Y brindaron asistencia a las fuerzas del FDN en esa etapa. Pero las acciones militares del FDN se reducían a incursiones transfronteriza, digamos, es decir, no había capacidad de sostener una presencia militar en Nicaragua. Ahora, ¿cuál es el antecedente de esto? Mira, yo conocí a Bermúdez en la época de la Revolución. Él era el agregado militar ahí en Washington y era un hombre muy realista. Me recuerdo que en la embajada yo estaba acreditado como funcionario del gobierno de Nicaragua ante la FAO. Yo era director del Programa Mundial de Alimentos y director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ese banco. Había sido electo, no me había asignado ahí el gobierno de Somoza. Y habían algunos de los funcionarios de la embajada que decían: Somoza no va a caer nunca, y Bermúdez se reía de eso, porque era realista, dice: aquí todo esto está acabado. En ese momento, ¿cuál era el cargo de Bermúdez en la Guardia? Él era un coronel y era el agregado militar de Nicaragua en Washington y representante de nuestro país ante la Junta Interamericana de Defensa, un país estimado. Pero cuando cae Somoza, entonces Bermúdez se traslada a Guatemala y ahí se traslada a Miami y ahí se hacen unas reuniones, curiosamente, en la agencia de viaje de un exfuncionario de NALUF, y ahí se deliraba, ¿verdad? Grandes planes, pero no se materializaban. Era Viaje de América, ¿no? Era Viajes, no sé si era Viaje de América, era otra, se me ve el nombre ahorita de esa agencia de viaje, era muy famosa, era la que hacía la conexión Managua-Miami. Sí, pero era un nicaragüense el propietario de esa agencia de viaje, que fue apoderado después de Alexis Argüello. No quiero decir el nombre de él, para no entrar en mayores temas. Pero poco a poco, imagínate, Bermúdez, fíjate, Bermúdez era un hombre, te voy a decir sus características, de origen muy humilde. Su madre era de origen leonés, él era Enrique Bermúdez Varela. Había estudiado ingeniería en Brasilia, ¿verdad? Falaba portugués, a él le gustaba decir, falo portugués también. Dicen que hablaba inglés, hablaba inglés también, sí. Y francés, ¿no? Si no sé, francés no te puedo decir, pero normalmente sí. por temas diplomáticos sí creo que debió haber básicamente pero él era agregado francés. Sí, y los argentinos tenían un favorito, que era el coronel Emilio Echaverri, porque era casado, que había estudiado en la escuela militar argentina, y era, además de eso, casado con la hija de un general argentino. Entonces se creó el FDN, ¿verdad?, que era una estructura en esa etapa. Primero fue la Legión 15 de septiembre, después se transforma en FDN para simplificar un poco las cosas. El comandante en jefe era Enrique Bermúdez y el jefe del Estado Mayor era Emilio Echaverri. Pero aquí hay un conflicto,
entre lo que es una organización militar, que en ese momento era el FDN, no tenía la dimensión política, y el entrenamiento que reciben los oficiales de línea en la Guardia, o en un ejército. Es una guerra convencional, enfocada, digamos, en una guerra de posiciones, movimiento, pero no es una guerra de guerrilla, digamos. Es totalmente diferente el concepto. Entonces, los argentinos, como es Echaverri, casado con una hija de un general argentino, quieren como jefe de toda esta estructura a Echaverri en vez de Bermúdez. Pero ahí demuestra Bermúdez su capacidad de sobrevivencia, su pragmatismo y su flexibilidad. Logra sobrevivir, se logra mantener. Pero ya el movimiento, contrariamente a todo lo que se esperaba, ocurre en dos eventos importantísimos. La guerra de las Malvinas, los argentinos se retiran, entonces subentra la CIA, la Central de Inteligencia, a manejar este proyecto. ¿Por qué? Porque los americanos tienen negociaciones con el Frente Sandinista, cuyo representante en Manzanillo es el viceministro Víctor Hugo Tinoco, con Tomás Ender. Pero, o sea, Víctor Hugo Tinoco representa el Frente Sandinista en ese momento, sí, en esa negociación en Manzanillo. En Manzanillo, sí. Pero, con la CIA, o sea... No, con Tomás Enders, que era el secretario de Estado para América Latina. La propuesta de la administración Reagan era muy simple. Ustedes manejen su revolución dentro de la frontera de Nicaragua, que nosotros no los vamos a hostigar. Los sandinistas no pueden cumplir eso. Hay una tentación revolucionaria insostenible, ¿verdad? Entonces, Radio Venceremos transmite desde Nicaragua, ahí en Cosigüinas. Les envían armas y todo eso. Los hondureños le capturan un envío de armas al FMLN, que va a través de San Marcos de Colombia. Entonces deciden aprobar 19 millones de dólares para financiar esta fuerza de 500 hombres en esa época, que haga interdicción de armas. No hay en ese momento aún el concepto de transformación de régimen, no existe esa idea. Pero ¿qué pasa? Que las políticas represivas del régimen, es decir, los controles en las cooperativas, las confiscaciones, la persecución al campesinado, los controles de peso, colapsa la producción agrícola y entonces de 500 hombres esto explota y se sorprende el gobierno norteamericano y de ahí comienza, fíjate que algo bien interesante, un grupo de católicos en el gobierno de Reagan, que eran Bill Casey, el jefe de la CIA, el juez William Clark, otro íntimo de Reagan, que jugaba póker con él junto con Tip O'Neill, y ahí comienza la historia de la contra. Entonces nace el directorio del FDN, ya el órgano político, y Bermúdez pierde ya no es más el jefe absoluto de la contra, pero él acepta el hecho de supeditarse a una autoridad civil cuyo líder máximo es Adolfo Calero. Y aquí ocurre un evento maravilloso. En esa época, y te lo voy a contar, habían sectores económicos de Nicaragua y del gobierno americano que dicen Violeta Pedro Joaquín Chamorro, simbólicamente, ¿quién era? Entonces en el directorio hay una mujer que es Lucía Cardenal, Violeta Chamorro en el grupo de los 12, un conservador, un liberal, ¿verdad? Esa coalición, el directorio del FDN, un empresario, Marcos Celedón, un liberal independiente, Indalecio Rodríguez, un liberal nacionalista, don Poncho Calleja, y un jefe militar en Honduras. Y el jefe supremo de la fuerza es Adolfo Calero, como Ronald Reagan, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En ese momento, ¿qué pasa? Bermúdez ya viene, pierde gran capacidad de dominar, de controlar, de manejar el movimiento, pero se le deja el ámbito militar, pero él lo acepta. Después viene la UNO y acepta también la preeminencia del poder civil, que es Cruz, Calero y Rovelo, que es el mejor directorio que es... Don Arturo Cruz, sí, Adolfo Calero, sí, y Alfonso Rovelo. Y Alfonso Rovelo tenían peso político, tenían prestigio internacional, es decir, sentía pues, ese contenido. Y Bermúdez acepta que estos tres directores constituyen la autoridad suprema de la contra. Después de esto vienen contradicciones al interno de ese directorio y se crea la resistencia nicaragüense. Porque son tantos los directores que se tienen que crear áreas de responsabilidad. El mismo fenómeno que tú estás viendo ahora aquí, ¿verdad? Con la oposición nicaragüense. Pero ¿qué ocurre? El poder real está... El FDN tiene 17,000 combatientes. ¿A ese momento? En ese momento. Los misquitos
son aproximadamente entre 2.500, 3.000, 3.500, y arde el Frente Sur, que estaba en Pastora, 2.000 hombres. Pero te voy a decir una anécdota interesante. Yo estuve en San José de Costa Rica coordinando unas operaciones con Franklin. ¿Qué hacía yo? Franklin es Israel Galeano. Israel Galeano. ¿Y qué hacía yo? Desde un hotel, yo tenía un sistema de comunicaciones y yo coordinaba unos encuentros entre periodistas y tropas nuestras, con un objetivo de mostrar nuestra presencia, dominio, no control sobre áreas del territorio nicaragüense. Hasta que me detectaron, me tuve que ir de ese lugar. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Fíjate qué interesante. Bermúdez es el jefe absoluto de la contra. Viene un directorio y él se somete en eso. Viene otro directorio y acepta eso. Un hombre realista. Es que importante eso. Y conoce los límites. Y en una reunión con los americanos, cuando se estaba discutiendo, dice él, yo me podía haber proclamado comandante supremo, pero no soy loco. Así lo dijo él. Eso es muy importante. Número uno, la flexibilidad de Bermúdez. Él se adaptaba a esas circunstancias. No era un comandante de línea, pero un gran organizador, porque ahí habían ex guardias nacionales, habían campesinos, habían independientes, había de todo. El Tigrillo, Encarnación Valdivia, quien yo conocí perfectamente, una vez sitió a Bermúdez con ametralladora. ¿Había una diferencia? Sí, tremenda entre el Tigrillo y Bermúdez. Entonces Mike Lima, que es otro comandante, fíjate, el Tigrillo es un campesino ex-sandinista, ex sargento del EPS. Mike Lima, ex subteniente o teniente de la Guardia Nacional. Comandante Payán, Moreno Payán, el verdadero apellido, del otro Encarnación Valdía, el Tigrillo. Entonces Mike Lima lo atacó por detrás, ¿verdad? Llegó con armas y le dice, de poner las armas. Entonces vos pensás, como jefe militar, ¿qué haces? ¿Destituís a ese comandante? No, Bermúdez era más inteligente que eso. Habló con el Tigrillo, se reconciliaron, el Tigrillo siguió siendo comandante regional de la contra. Qué interesante este punto. Ahora, aceptaba que hay un momento que tocas un límite, una pared, y vos tenés que retirarte. Y ese creo yo que es una enseñanza importantísima para los políticos actuales aquí en Nicaragua, tanto los de la oposición como el gobierno. Hay un momento que en tu existencia o en tu historia vos tenés que retirarte a tiempo. Esa es una elección histórica fundamental. Julio César fracasó en ese sentido, Napoleón igualmente, y así sucesivamente a través de la historia. Cuando venimos a Managua, para que tú tengas una idea, habían dos cosas. 1989 o 90 ya. Ya, 89, cuando las negociaciones en el Camino Real. Sabíamos que teníamos un director que estaba en comunicaciones con el Frente Sandinista y que se reunió con el general Ortega. El general Ortega... Fue uno que metieron en la cajuela de un vehículo y lo llevaron, esa es la historia, exacto, ¿no? Exacto. Se reunió con el general Joaquín Cuadra y el coronel Barrante llega donde mí. Yo estaba ahí, era parte de la delegación. Yo era el vocero, pero también tenía otras funciones, llamémosle así. Me informa que al alba este señor ha regresado y lo han detenido en el portón de atrás del hotel. ¿Qué hacen? Déjenlo pasar. Todos sabíamos lo que había ocurrido y Bermúdez era tan hábil en ese sentido que continuábamos aceptando la presencia de este director y todos sabíamos que él andaba en otra agenda. Fíjate que está revelado el nombre de esa persona en los libros y en la historia. Mira, lo voy a dejar así, digamos, pendiente, porque ahora que salga la cuarta edición de mi libro, creo que está ahí, pero como tengo una duda, no lo voy a señalar en ese sentido, número uno. Número dos, el general Ortega me pidieron una reunión con los comandantes. Creo yo, y lógicamente estábamos enfrentados, éramos dos fuerzas armadas, que estábamos en una lucha por una victoria o derrota. Era muerte, digamos, porque se moría de ambas partes. Y Bermúdez, lo discutimos eso y se tomó la decisión que claro que sí, que los comandantes fueran a hablar con él. Y el general Ortega, que es un hombre que tiene liderato indiscutiblemente, persuasivo, habló con los comandantes y Bermúdez lo aceptó sin ninguna preocupación. Pero antes de venir a Managua te voy a contar una anécdota interesante. Estábamos hablando de un político, le dice, Enrique, llegá de camuflado a Managua. Entonces Bermúdez le dice, hombre, ¿vos crees que yo soy loco? Le dice. Si tuviéramos las fuerzas en Tipitapa, yo llego a Managua de camuflado.
Pero Humberto Ortega haría lo mismo, le dice, si estuviera en mi situación, voy de civil. Fíjate cómo la capacidad de Bermúdez de medir las cosas. Y voy a decirte algo también que es interesante. Teníamos mucha confianza en la casa de seguridad que compartíamos en Tegucigalpa. Éramos compañeros de habitación. Y dos cosas. Curiosamente, fuimos una vez a Costa Rica. Oscar Arias prohibía la entrada a Costa Rica de Calero, de Bermúdez. No sé si yo estaba en esa lista, no me recuerdo, pero yo soy una figura irrelevante. O sea, dentro de la misma oposición y la contra, habían unos que Oscar Arias decía no entran a Costa Rica, sí, y otros sí. Exactamente, sí, pero yo no tenía esa prohibición, eran Calero y Bermúdez. Entonces fuimos a visitar una antigua novia de Bermúdez, ¿sabes? Ve qué interesante, tenía mucha confianza, como era hoy una cena y él se tardó en remembranza con esta familia. Yo me fui a acostar y dormir hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, cuando salimos de ahí, me contó la historia de su amor con esta persona, pues, antes de que se hubiera casado. Me dice, y me parafraseó un poema de García Lorca. Ve qué interesante el personaje este, porque era un militar que tenía, es decir, la responsabilidad de un ejército importantísimo, porque voy a hacer una señalación histórica, pero que al mismo tiempo le gustaba tener, digamos, esas divagaciones, esas coqueterías literarias, ¿verdad? Porque sumarizando yo diría lo siguiente, la contra representa el movimiento campesino más importante en la historia moderna de América Latina después del zapatismo. ¿Que Bermúdez era carismático? No tenía esa fascinación, ese magnetismo que aún nos cautiva de Emiliano Zapata, porque su personalidad se lo impedía al mismo tiempo. Y él, cuando vino una vez aquí en la reunión del Camino Real, dice, ustedes dicen que yo soy Guardia Nacional, la propaganda de ustedes, ¿y por qué entonces todos estos campesinos están detrás de mí? Y eso es importante. No era un hombre que hizo dinero, cuando se retiró recibió una pensión, y antes de venir a Nicaragua, me llamó, me dice, Bosco me dice, te agradecería si me mandas unos pensamientos. Y yo le escribí algunas cosas. Y entre esas cosas, y todavía tengo esa hoja, que se la mandé por fax, porque no había email en eso. Entonces, le gustó. Yo le dije, mira, Enrique, vos no entramos en la Plaza de la Revolución, en el Caballo de la Victoria, ¿no? Pero tenés asegurado un papel, un lugar en la historia de Nicaragua, por todos esos sacrificios, ¿no? Entonces me llamó por teléfono. Y es algo interesante eso, porque mi perspectiva histórica es que los partidos jugaron un papel. Fíjate que nosotros tuvimos un encuentro, y lo voy a comentar esto aquí, secreto, con Enrique Bolaños. Estaban Adolfo Calero, Aristides Sánchez, Enrique Bermúdez y yo en la casa de Adolfo Calero. Y le dijimos a Enrique Bolaños que nosotros apoyábamos eventualmente su candidatura a la contra como tal. Que al final fue doña Violeta. Que al final fue doña Violeta, sí. Pero fíjate la responsabilidad de Bermúdez. Cuando vino ya el momento de la definición de esto, tuvimos que tomar una decisión. Como los americanos habían cortado la ayuda por las negociaciones, la guerra 6 meses más hubiera sido el desenlace diferente. Yo creo que nosotros teníamos la iniciativa. Ahí está la habilidad del general Ortega o de la dirigencia política del frente, que neutralizaron esa situación con las negociaciones, que fue un mensaje contundente para los demócratas en el Congreso. Y Bermúdez aceptó esa resolución, porque teníamos la capacidad. ¿Te imaginas si nos hubiéramos dedicado la contra, el FDN, a hacer sabotajes aquí en Nicaragua? Sí, Daniel Ortega hubiera decretado la interrupción del proceso electoral, y tuvo esa disciplina, esa conciencia cívica. Pero al mismo tiempo yo quiero decir que Enrique Bermúdez, en algún momento de la historia de Nicaragua, le tenemos que hacer un movimiento a él y a todos esos combatientes del FDN, al igual que se hizo algo con los combatientes del Vietnam. Y ahí pueden ir juntos aquellos del Ejército Popular Sandinista que murieron del otro lado también. Entendido. Vamos a hacer una pausa y me di todo el tiempo necesario porque es una acotación histórica para que particularmente los sectores más jóvenes de los distintos bandos políticos en Nicaragua conozcan, ¿verdad?, a personajes y personalidades de
lo que ha acontecido en la historia nicaragüense. Vamos a la pausa y cuando regresemos el tema, celebran el 30 aniversario de la UNO, ¿verdad? Este próximo 25 de febrero. Y luego la situación de la oposición en Nicaragua, ¿verdad? Mediante todos estos recuerdos. ¿Qué se sabe de la oposición en Nicaragua? Que dicen que el 25 aparecían todos unidos en una gran coalición y no sé por dónde van. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llanta. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. No es fácil entender dónde vivimos. Los que somos de aquí conocemos bien nuestra realidad. Aprendimos a pararnos en un piso que se mueve. A superar el no se puede. Sabemos lo que es lucharla. Y sabemos que hay muchos como tú, que en lugar de arrepentirse por lo que no se hizo, hacen. Somos de aquí, y para gente como tú estamos aquí. Para acompañarte, para apoyarte, para que juntos sigamos superando nuestros límites. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa Entrevista conversando con Bosco Matamoros Huga en su calidad de catedrático y ex embajador, haciendo análisis político aquí en este programa de entrevistas, particularmente sobre el tema, hablamos sobre la semblanza del comandante Enrique Bermúdez, ex jefe de la resistencia nicaragüense o del FDN, solo para efectos de la precisión histórica. Mira, él fue jefe del FDN, pero también fue jefe de todo lo que es la estructura militar de la Contra. Y también quiero decirte lo siguiente, por presiones de los norteamericanos concretamente, se creó el Estado Mayor de la Contra, y Bermúdez aceptó esa descentralización de esa autoridad, lo que lleva también a que él se integrara en el directorio. Pero curiosamente, el primer jefe del Estado Mayor de la Contra es el comandante Quiché, no como dijo la revista Magazine Israel Galeano. Mira, es trágico que una revista como Magazine o cualquier publicación de Nicaragua cometa ese error histórico. El Quiché era el comandante de las 5 regionales de la Jorge Salazar que operaba en la zona de Chontales y Huaco. Y todos los comandantes unánimemente lo eligieron como el primer jefe de Estado Mayor. El segundo fue Israel Galeano, pero ahí ocurrieron muchísimas, unas situaciones que es muy compleja para narrarlas en un programa así. Pero él fue el jefe militar. Mira, la columna vertebral de la Contra fueron 2 personajes que tenemos que tener presentes y en esta conmemoración de la UNO hay que recordarlo. Enrique Bermúdez y Adolfo Calero. Y después están las figuras de don Arturo Cruz y Alfonso Robelo. Los otros personajes son ya figuras de menor calibre en esta historia. Pese a eso, en el evento que va a ser el Partido Social Cristiano, así entiendo,
¿verdad? Dice, invitan a participar del reconocimiento a los miembros del Consejo Político de la Unión Nacional Opositora. Esto en ese momento no tiene que ver nada con la Contra. Aquí se integran algunos miembros de la Contra en este Consejo de la UNO como tal. No, fíjate qué curioso, hay un fenómeno bien interesante. La Contra, que fue, digamos, el vehículo por antonomasia que crea las condiciones y que fuerza al gobierno del Frente Sandinista a sentarse a la mesa de negociaciones y aceptar elecciones porque no tenía más alternativa para sobrevivir, porque creían que con el control que ellos ejercían sobre el país iban a ganar las elecciones. Se acepta la primacía de los partidos políticos y tuvimos una reunión en Guatemala. Ahí estaban Elías Altamirano, el secretario del Partido Comunista, el señor Jaime Bonilla, del Partido Liberal, Gustavo Tablada, de los socialistas, Humberto Doña, creo que cristiano, estaba, creo, Fletes y otras personalidades políticas de Nicaragua. Lo interesante es que ahí nos reunimos con Vinicio Cerezo, después este grupo de líderes políticos nicaragüenses, porque se crea una condición que el gobierno de Daniel Ortega no tiene más alternativa que aceptar y respetar los espacios políticos a esta oposición que se está construyendo. Vienen a Washington y a mí me toca la responsabilidad de llevarlos al Congreso, de hacer reuniones con estos actores. Y después fuimos a las Naciones Unidas, donde nos reunimos con el señor Vendrell, un español que había estado representante de la ONU en Afganistán y quien tenía experiencia de situaciones conflictivas. Pero se le dio totalmente la iniciativa a los partidos políticos. De ahí viene un fenómeno que es bien interesante. Tuvimos una reunión en el Departamento de Estado cuando el secretario de Estado nos dice, Bernie Aronson, él se retira de la reunión y el embajador Crescencio Arco queda manejando la reunión porque Aronson no había sido confirmado. Por lo tanto, por el Congreso, por lo tanto, legalmente no podía ejercer decisiones políticas. Y ahí se nos dice que la política de Washington ha terminado y que hay que regresar a Nicaragua. Entonces, Alfredo César, que era uno de los directores de la Resistencia, con su grupo, que era el Bloque Opositor del Sur, que eran unas 15 personas, vienen aquí. Y él tiene una relación familiar, de afinidad familiar, con Antonio Lacayo. Y cuando ya eligen a doña Violeta Barrios de Chamorro, la candidata, entonces Alfredo César se convierte en el secretario ejecutivo del Consejo de la ONU y ahí hay un problema, hay un conflicto al interno. Y esa, digamos que son los gérmenes que en última análisis desembocan en lo que fue la fractura que se dio en la ONU. Por una parte. Por otra parte, hay un factor histórico que yo tengo que señalar. El gobierno de doña Violeta Chamorro, y no voy a entrar a señalar personajes, se oponía en principio de que la gente de la Contra se reintegrara a Nicaragua. Y le pidieron al gobierno de los Estados Unidos de que los recibiera como asilados por razones humanitarias. Entonces, el senador Jesse Helm dijo que cortaba la ayuda si no aceptaban el reintegro de la gente de la Contra. Y esa fue la decisión. Ahora, la UNO jugó un papel importantísimo, Plinio, y es, creo yo, dada la coyuntura, oportuno señalar que se creó una coalición totalmente excéntrica, llamémosle así, que iban desde los comunistas. Sí, pues Partido Comunista, Partido Liberal, Partido Democrática de Confianza Nacional, que eran parte de los socialcristianos, Partido Socialdemócrata, Partido Acción Nacional Conservadora, que lo presidía Hernaldo Zúñiga, Partido Socialista Nicaragüense, que lo presidía Gustavo Tablada, Partido Liberal Independiente, que es Jaime Bonilla, Virgilio Godoy, Partido Popular Social Cristiano, dice que era Luis Humberto Guzmán, Partido Movimiento Democrático Nicaragüense, que estaba don Roberto Urroz, Partido Integracionista Centroamericano, Alejandro Pérez, Partido Acción Nacional, Eduardo Rivas Gastiazoro, Partido Liberal Constitucionalista, José Somarriba, Alianza Popular Conservadora de Miriam Argüello Morales y Partido Nacional Conservador de Silviano Matamoros. Silviano Matamoros, sí. ¿Verdad? Estos que son a los que además le van a dar un reconocimiento. Partido Comunista, Socialista,
liberales, conservadores, socialcristianos, todos reunidos en esa Unión Nacional Opositora, sí, menos los contras. No, contra nosotros dejamos totalmente, nos convertimos en los garantes del proceso electoral. Que nosotros nos reconcentramos en las llamadas zonas neutrales y teníamos también unidades íntegras en Honduras que constituían, digamos, una amenaza potencial en el caso el Frente Sandinista no cumpliera con las obligaciones de que se efectuaran elecciones aquí en Nicaragua, por una parte. Por otra parte, Bermúdez estuvo en esta reunión, ahí en Guatemala estuvimos reunidos, y fíjate qué curioso, Elías Altamirano, habían dos condiciones importantísimas. Primero, nos impresionó la pobreza que había aquí en Nicaragua, la escasez de todo. Al regresar ustedes a Nicaragua en el 90. En el 90, sí, fue impresionante. No, en el 89, antes de las elecciones, cuando fuimos al Camino Real y después cuando nos encontramos y nos narraron las condiciones en que vivía toda esta gente aquí. Entonces Bermúdez me dice, hombre, aquí no se necesita un bazucazo, aquí con un disparito se colapsa todo esto. Fíjate, y voy a relatar esto sin dar nombre. Plinio, a mí me tocó pues la responsabilidad de distribuirle dinero a miembros de esa oposición para que satisfacerle sus necesidades mínimas, para comprar brillantina, talco. A un miembro de esta ONU, imagínate que le di el dinero para comprar los repuestos para el carburador de su carro. Esto es algo grandioso. Esta era la condición de escasez, de miseria en que estaba reducido el país, por una parte. Y por otra parte, Elías Altamirano, si puedo citar esta anécdota, me decía, Bosco, ¿sabes una cosa? Me decía, al fulano de tal, pues miembro de uno de estos partidos socialistas, a él se le dobla la columna fácilmente y lo tengo que mantener controlado, me decía. Fíjate qué linda esa anécdota de Elí. Y me dice Elí, quiero una reunión secreta con usted. Entonces Elí Altamirano, partido alineado, comunista alineado con la Unión Soviética, dice, tenemos que hacer una alianza estratégica. Nosotros los comunistas de Nicaragua, con ustedes la contra, dice, porque los sandinistas son unos aventureros, dice, no son verdaderos revolucionarios. Eso me dijo Elías Altamirano. Para mí fue algo grandioso en ese sentido. Ahora, yo creo que es importante que tomemos la lección de la UNO, porque ahí habían también sindicatos, sindicalistas. Que no veo que lo van a homenajear ahora Pues, aquí en esto. quizás fue una omisión involuntaria, me imagino. Pero de todas esas personas que tú mencionas, creo que solo hay 3 representantes. Ahí estuvo Azucena Ferré, que jugó un papel importante en esa UNO. Jugó Gustavo Tablada también un papel importante. Jaime Bonilla también. Pero más que conmemorar esto solamente, tenemos que recordar el ejemplo de estos individuos que bajo condiciones objetivamente extremadamente difíciles. Recordemos Nandaime en el 84. Las turbas apedrearon y atacaron a la oposición. Recordemos las condiciones difíciles que había aquí en el país. Yo no vine a Nicaragua en ese grupo. Y lo voy a decir con toda honestidad porque consideraba que no tenía coincidencias políticas, ni ideológicas, ni históricas, con una candidatura que representaba, digamos, un sector muy conservador del país, como era pues, el grupo familiar de los Chamorros. Eso no es una cuestión de son demócratas o no, pero yo como de ascendencia muy liberal y muy enraizada, no sentía ese impulso, que fue bien difícil porque me reclamaron muchísimo a mí los aliados norteamericanos porque ellos querían que yo viniera aquí, pero yo sentí que no. Fíjate, te voy a decir esto. Una semana antes, y eso está en mi libro de la Contra, nos reunimos, Bermúdez y yo, con el secretario de Estado. Porque la gente de la Contra, que tenían varias tendencias, se sentía la mayoría traicionada por los norteamericanos. Entonces fuimos a una reunión con Aronson, el secretario de Estado, que estaba con Joe Sullivan, un embajador, pues, asesor de él. Bermúdez y yo entonces nos reunimos y le pregunto yo a Aronson, ¿cuáles son tus predicciones para las elecciones? Y me dice, demasiado estrecho el margen para poder hacer una predicción. Cuando salimos le digo, Enrique, qué venganza más sabrosa, le digo, a este lo van a decapitar. A las 3 de la mañana me llamó Aristides Sánchez y me dice, ganó Violeta Chamorro. Yo me quedé asombrado. Ni los americanos,
ni Carlos Andrés Pérez creía que se iba a ganar, porque Carlos Andrés Pérez nos dijo en el Palacio Miraflores, ahí tuve un altercado yo con Virgilio Godoy. Yo era el único presente ahí que no era director, pero yo era una pieza clave por razones, digamos, circunstanciales, llamémosle así. Entonces, Carlos Andrés Pérez dijo lo siguiente: aunque no se ganen las elecciones, dice, es importante participar para ir abriendo espacio. Y escojan un candidato, dice, que no tenga experiencia política, para que así la humillación no sea tan grande. Más o menos dio a entender eso. Todos nos reímos porque sabíamos que él apoyaba a doña Violeta Barrios de Chamorro. Entonces yo creo que es muy importante que en esta celebración recordemos a aquellos que murieron, pero también es una oportunidad para Azucena Ferrey, para Jaime Bonilla, para Gustavo Tablada, que se recuerden esos encuentros en el Hotel Siesta en Guatemala, primero, y que se recuerden también que el FDN, la contra, la resistencia, como quieren llamar, creó las condiciones para que hubieran elecciones aquí en Nicaragua. La pregunta es, ¿quién va a crear esas condiciones para que hubieran elecciones aquí en Nicaragua y en donde todos sintamos que va a ser un desemboque para crear el camino a la solución de la crisis nacional? Yo voy a asistir, Plinio, yo no fui miembro de la UNO, pero voy a ir ahí porque creo que es un testimonio también en homenaje a la memoria de la gente de la Contra, a esos miembros de la UNO a quien conocí y traté personalmente, ¿verdad? Y un sentido de responsabilidad histórica, ¿verdad? Donde en una historia que yo fui un actor marginal completamente, como te digo, pues, yo creo que tenemos que pensar en los Caleros, en los Bermúdez, que esos fueron los hombres realmente. Y por supuesto el papel de la gente de la UNO aquí en Nicaragua. Vamos a hacer rápidamente una pausa porque nos tomó el tiempo y cuando regresemos de la pausa vamos solamente a conversar sobre la situación de la oposición en Nicaragua para agarrar ese tema rápidamente 5 minutos. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Queremos ser parte de tu próximo reto, acompañándote en todo tu recorrido de la mano de docentes expertos en su campo, con ayuda de herramientas tecnológicas que simulan escenarios reales, donde aprendes haciendo. Ampliamos tus oportunidades formándote como profesional bilingüe con certificación TOEIC. Fortalecemos tu liderazgo e innovación, disfrutando de lo que más te apasiona, porque formar líderes globales, integrales y emprendedores es nuestra misión. UAM. Juntos lo hacemos posible. Continuamente su programa de entrevista, conversando con Bosco Matamoros Hug a propósito de esa conferencia que nos acaba de dar prácticamente de 1 hora sobre los temas de la oposición en Nicaragua en los 80, ¿verdad? Y ahora la pregunta, ¿cómo está la oposición en Nicaragua en el año 2020? ¿Cómo la está viendo? Su radiografía sobre esto. Primero, disculparme por el abuso del tiempo. Número dos, lo siguiente. Aquí en Nicaragua es imperativo la formación de una coalición en donde participen los actores políticos, es decir, los partidos, C por L, participe también el FDN que se ha constituido en una organización, Alianza Cívica y la Azul y Blanco. Aquí es inaceptable, bajo cualquier criterio, la presunción que una de estas organizaciones pueda ser una vanguardia. La vanguardia culmina solamente en dictaduras. Esta organización, como ocurrió con la UNO, debe ser un representante por cada organización y un comité ejecutivo reducido de 3 a 5, porque esta es una organización política, no es la directiva de un club social. Esto nos debe de llevar a un proceso de reformas electorales en donde participe la OEA como garante político. Una organización como Ética y Transparencia no tiene la capacidad de ser el garante de eso, puede hacer un aporte técnico.
Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Creo que la oposición, estas organizaciones, Azul y Blanco, y estas otras que se han constituido alrededor de este grupo, han hecho un aterrizaje de realidad muy importante. Por una parte, hoy el coordinador de la Alianza Cívica dijo que no tiene la intención de convertirse en partido político. Eso es muy importante. ¿Juan Sebastián Chamorro dijo eso? No, el doctor Carlos Túnez. Entonces el que preside la... El que preside. Porque, no, es que el otro es director ejecutivo, correcto. Exactamente. Es el coordinador de la Alianza. El coordinador de la Alianza. Porque solamente quiero hacer este señalamiento importantísimo. En toda elección aquí en Nicaragua han habido dos factores que hay que cuantificarlo. 5% del voto es prácticamente nulo. Y 5% del voto siempre ha habido una manipulación en favor del partido de gobierno. Por lo tanto, la oposición con un coeficiente negativo de menos 10%. Virgilio Godoy decía, tenemos que sacar 3 votos por cada voto del Frente Sandinista. Y yo no miro ni la Alianza, ni los Azul y Blanco, o ninguna organización aquí en Nicaragua política que tenga esa capacidad individualmente, número 1. Número 2, se necesitan 135,000 fiscales. Hay más de 14, se superan las 13,000 juntas receptoras de votos. Y esa es una realidad aplastante, contundente. Por lo tanto, creo que debemos de pasar del delirio a la realidad, por una parte. Por otra parte, este es el enorme el liderato que tiene actualmente presenta serios problemas de credibilidad ante la opinión pública del país e internacional. Por lo tanto, tiene que haber un recambio en su liderato. Dentro del MRS hay personalidades que también presentan serios problemas para lo que es la opinión pública nicaragüense y para la cohesión de esa coalición. Por lo tanto, necesitamos reformas integrales de parte de estas dos organizaciones si tienen el derecho sus miembros a participar como miembros de su organización, pero no a ser los líderes de esa organización en esa coalición. De esa forma, podemos tener una coalición donde la presencia liberal es fundamental, porque históricamente en Nicaragua, sin el voto liberal no se ganan las elecciones. 53% con Alemán, 56% por Bolaño. Y cuando se dividieron Eduardo Montealegre y Rizo, si sumamos los votos de ellos, se perdieron las elecciones porque no iban unidos. ¿Todavía no cree que el 25 de febrero estén ordenados para un proceso electoral o para una situación política en Nicaragua? ¿No los ve al 25 actualmente, de febrero? No, no lo miro. Ya la misma Alianza Cívica hizo un anuncio, que era un anuncio para decir, estamos en este proceso de conversaciones. Mira, Plinio, yo miro ese 25 de febrero como la venida del Espíritu Santo después de la muerte de Cristo, que creo que los iluminó. Y todavía la paloma blanca no ha bajado en las mentes de estos políticos. Necesitamos un salto de madurez. Y aquí hay un déficit terrible entre el país, la nación y el arcaísmo de la clase dirigente. Mientras no superemos eso, no vamos a dar el salto hacia la modernidad. Vamos a estar hablando próximamente, después de este seguimiento que se le está dando a todas las organizaciones políticas y partidos políticos de cara, al parecer, ya a un tema de proceso electoral para el año 2021. Le agradezco, don Bosco, de haber estado participando y particularmente las acotaciones históricas que uno hizo aquí y que pues muy difícilmente se dé espacio para esto, pero que nosotros queríamos que lo compartiera con muchos de los amigos televidentes, particularmente los jóvenes de ambos bandos políticos, para que vean qué es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Gracias de haber estado en sintonía de su programa de entrevistas. Estén pendientes en los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.